más, Señor, que vamos a recibir, pidiéndole, precioso Dios, que sea usted quien tome control absoluto, Señor, de nuestros pensamientos, Señor. Ponemos en sus manos al pastor, Señor, y pedimos, precioso Dios, que sea usted, Señor, que en esta hora, Señor, nos permita, Señor, poder adquirir un nuevo conocimiento. Todo esto se lo pedimos, amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Bien, hermanos, vamos a pasar en esta tarde a ese segundo bloque, ¿verdad? De las tres divisiones que tiene el Éxodo. Les dije yo, el Éxodo es dividido en tres partes. La primera parte tiene que ver con la salida de, tal vez me ayudan ahí con los micrófonos para que no se oiga ahí el baile, ¿verdad? Bien, les decía, el libro del Éxodo lo hemos dividido o se divide, o por lo menos en el seminario lo dividimos en tres partes, y los grandes comentaristas del Pentateuco también lo hacen de esa manera. Se divide el capítulo 1 al capítulo 14, ¿verdad? Lo que es la salida de Egipto. Luego del capítulo 15 al capítulo 18, lo que es Israel viaja al Sinaí. Y del capítulo 19 al 40 es el Israel establecido en el Sinaí. Entonces, hemos visto la primera parte en cuanto a la salida de Israel, ¿verdad?, de Egipto, en tres subtemas, por decirlo así. Dios levanta un caudillo, vimos la servidumbre, vimos la preparación de Moisés, el llamamiento. Un segundo subtema, el conflicto con Faraón, las plagas, la respuesta que Dios da a Faraón, ¿verdad?, en relación a quién es Jehová. Y la tercera parte que vimos es el Israel sale de Egipto. Vimos la Pascua la semana pasada y hablamos un poquito acerca de lo que significaba, ¿verdad?, el verdadero significado que haya en Jesucristo, ¿verdad?, que todo apunta a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. A ver, le voy a pedir a Francisco Ramos, que está por ahí, abra su Biblia, recuerde, tenga su Biblia a la mano por algunos pasajes que queremos leer, y le voy a pedir que lea Éxodo 12:12. Por favor, ahí a mi hermano Francisco Ramos. Éxodo 12:12. Éxodo 12:12. Ok, dice la palabra de Dios: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ahí se resume lo que vimos, ¿verdad?, acerca del castigo que dio el Señor, ¿verdad?, que dio Jehová, que dio Yahweh hacia los dioses de Egipto, ¿verdad?, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré, dice el versículo 12, mis juicios en todos los dioses, con D minúscula, de Egipto, sí. Yo, Jehová. Gracias, hermano. Solo para tengan referencia ahí en un pasaje en relación al juicio que Dios traería a Egipto, ¿verdad?, y sobre todos los que ellos llamaban dioses en aquel momento. Y ahora vamos a ver ese segundo bloque del Éxodo, ¿verdad?, en relación a el Israel saliendo o viajando al Sinaí. Pero antes no quiero pasar desapercibido, ¿verdad?, el capítulo 14, para que veamos un poquito acerca del Mar Rojo, solo como referencia. Sé que ustedes lo han estudiado pues muchas veces, ¿verdad? Algunos que ya predican, han predicado también de ese momento, y quisiera que los leyésemos. Ahí le voy a pedir a mi hermana Verónica Valladares, no sé si tiene el micrófono ahí, para que nos lea capítulo 14, versículos del 1 en adelante. Amén, pastor, ahorita. Leamos ese momento de la antesala al Israel viajando hacia el Sinaí. 14. Sí. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón.
hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, Creo yo. y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Hasta cuál, pastor? ¿Qué versículo va ahorita? Voy por el 16. Unos 3 versículos más. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, e iban en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campo. Amén. Dejémoslo hasta ahí, mi hermana. Sí. Bien, hermanos. Quería nada más mencionar, ¿verdad? Algo en relación a la situación del cruce del mar. Vamos a pasar nosotros en esta clase hoy ya desde el capítulo 15 en adelante, donde aparece un cántico y luego pues algunas pruebas que pasa Israel viajando hacia el Sinaí. Pero no podemos obviar este cruce del Mar Rojo por algunas situaciones que se presentan y también se dicen acerca de dónde fue la posición o dónde pasaron el pueblo de Israel. Cuando comenzamos la materia, les dije yo que nosotros debemos de creer la palabra por la fe. Eso hace la diferencia entre una persona atea, o sea, un incrédulo, una persona que no conoce, ¿verdad? O no tiene conocimiento espiritual, como dice Romanos, que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Caminamos por la fe. Nosotros conocemos todo por la fe y lo aceptamos por la fe. Y cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, debemos de aceptarla como tal. Simple y sencillamente la Biblia dice esto y eso es lo que yo creo. Por eso es que nosotros no debemos de creer a fábulas, cuentos, anécdotas o inclusive a ilustraciones que escuchamos en los púlpitos.
Si usted ve la película de los 10 mandamientos, va a encontrar demasiados errores, ¿verdad? En cuanto a la forma en la que Dios liberta, de la película de Charles Heston, algo así se llama el autor de los 10 mandamientos de la película que vemos, y lo que la escritura enseña. Ahora, ¿por qué le digo esto? Hay algunos, ¿verdad? Críticos, ¿verdad? De la palabra del Señor que dicen que el mar rojo, o sea, el cruce del mar es un cuento, es una ficticia, es algo que no sucedió, que el pueblo, de hecho, hay algunos mapas, ¿verdad? Que registran que el Israel viajando, porque de que Israel salió de Egipto, sí, hay registro. Y de que comprueben lo que sucedió, ¿verdad? Con todos los egipcios que los iban siguiendo, no hay porque todos murieron ya en el mar. Ahora bien, el detalle es que hay gente que por desacreditar la palabra dicen que el cruce del mar se dio por un lugar pachito, ¿verdad? Por un lugar que no tenía mucha complicación y no existió ningún milagro, ¿verdad? Entonces, diciendo que no hubo un acto milagroso en ese momento. Hay otros que dicen que rodearon, que ni siquiera pasaron por un mar, ni siquiera atravesaron el Mar Rojo. Pero nosotros debemos de creer lo que el Espíritu Santo dio a Moisés, que estaban frente al Mar Rojo, traían el ejército egipcio por detrás y Dios le dice a Moisés, camina, deja de orar, deja de pedir, caminen, tengan fe. Entonces, si la Biblia registra y dice que los egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver, es porque Dios los mató, Dios los acabó y los ahogó, ¿ya? En ese mar. Entonces, nosotros debemos de aceptar la palabra de Dios como tal. Les digo esto porque hay muchos, ¿verdad? Inclusive en History Channel salen documentales, ¿verdad? De personas, arqueólogos, historiadores, que se atreven a decir de que eso no pasó, no fue de tal forma, no fue de esa manera. Entonces, pero nosotros creemos lo que la Biblia registra, que sí había un mar enfrente, que sí había un ejército egipcio detrás, que sí Dios endureció el corazón de ellos para que le siguieran y perecieran, porque iba a ser parte de los prodigios, maravillas, señales, milagros que Dios haría con el pueblo de Israel para que conocieran aún en ese momento ese Dios al cual los había sacado de esclavitud y los estaba llevando a una tierra prometida. Entonces, porque nosotros como estudiantes de teología, como predicadores de la palabra, nos vamos a enfrentar a muchas personas que van a tratar de desacreditar la Biblia, la palabra. Y difícilmente una persona que quiera saber la verdad, van a poderle convencer si ellos ya tienen, ¿verdad? Un conocimiento y una postura definida. Pero nosotros, independientemente de lo que puedan leer, de lo que puedan asumir algunos otros documentos o algunos otros historiadores, nosotros creemos que sí fue de esa manera. De hecho, hay un libro que algunos de ustedes lo han leído que se llama Evidencia que exige un veredicto, que es una persona que quería estudiar acerca de los acontecimientos, ¿verdad? Relacionados con Jesús, si fue cierto lo que sucedió en la cruz, si fue cierto, ¿verdad? Todos eso que encierra en el cristianismo, y el motivo principal era desacreditar, ¿ya? Desacreditar la postura cristiana, ¿verdad? De los evangélicos, del cristianismo, decir que era una mentira, y él terminó convencido de que era una verdad, porque sí hay argumentos, cuando lo estudiamos de una manera objetiva, cuando lo estudiamos de una manera en querer saber verdaderamente lo que es, pues Dios se encarga de aclarar todos esos pensamientos. Así que el acontecimiento, por las posturas que usted va a encontrar en algunas situaciones de algunos comentarios o algunos historiadores, es que no sucedió de esa manera, pero la Biblia así lo registra y eso es lo que nosotros debemos de creer, que sí existió un paso del río, del Mar Rojo, perdón, sí sucedió ese milagro, ¿verdad? Y es lo que nosotros pues recibimos, ¿verdad? Y es lo que nosotros estudiamos y es lo que nosotros también creemos. Así es de que solo quería llevarles a ese pasaje y también acá en esta
este material que tengo yo en este momento, se lo voy a poner aquí en pantalla para que juntos lo podamos leer, que está, creo yo, no sé si está en la diapositiva 6 que yo les envié la vez anterior. Ahí está lo que cruza el Mar Rojo. Vea lo que dice ahí este documento. No se sabe con exactitud por dónde cruzaron los israelitas. La palabra hebrea Yansuf ha sido traducida por Mar Rojo. A esto se basan los historiadores, que no hay registro de ciertas ubicaciones, ¿verdad? De nombres que aparecen en la Biblia, no lo han podido registrar o ubicar, ¿verdad? Más bien dicho, y por tal razón no da fe de que haya sido un cruce en el Mar Rojo. Entonces, en algunas versiones de la Biblia dice ahí el documento y mar de caña, ¿verdad? Y en otras. Entonces, ese es uno de los argumentos que tienen algunos que están en contra de la postura bíblica, de que no, como no hay registro que evidencie, ¿verdad?, que sí pasaron por un lugar que tenga que ver con un cruce del mar, por eso ellos no lo reconocen, ¿verdad? Porque hay algunos lugares en la Biblia que tal vez en el paso del tiempo cambiaron de nombre y no se sabe con exactitud, ¿verdad? Por dónde están ubicados algunos nombres que la Biblia registra. Entonces, por eso es que ellos toman esta postura. Veamos, ahí dice los israelitas, ¿verdad? Al ver el pueblo egipcio venir por un lado y por el otro estaban frente al mar, comenzaron a culpar a Moisés. Eso dice en el versículo 22. Solo por un milagro el viento pudo soplar en dos direcciones y a la vez amontonando el agua de un lado a otro. Hay documentos, hermanos, donde algunos historiadores que sí dan veracidad a este momento, y la ciencia también lo ha demostrado, que el mar, hay una forma, ¿verdad?, científicamente demostrable que pudo haberse partido por el efecto ocasionado por el viento. Entonces, hay documentos que registran eso, ¿verdad?, que usted puede buscarlos ahí, documentales acerca del milagro del Mar Rojo y cómo pudo haberse abierto, ¿ya? Entonces, solo por ese evento milagroso Dios pudo utilizar la propia naturaleza, eventos naturales, para suceder ese milagro, ¿verdad? Si usted lo quiere creer como sucedía en Massinger, que se abría la presa, ¿verdad?, y salía hacia arriba, ¿verdad?, la nave esa, pues eso ya es como se llama, es una cuestión de muñecos, pero sin embargo la ciencia ha podido demostrar que sí verdaderamente pudo haber ocasionado por medio de un fuerte viento y pudo haber partido, ¿verdad?, y amontonado las aguas por un lado, ¿verdad?, y por el otro. Así que eso es parte de la enseñanza que nosotros recibimos y parte de lo que la ciencia también comprueba. Si bien el faraón permitió que los israelitas salieran de Egipto después de la muerte de los primogénitos, habría una demostración final del poder de Dios. Recuerden que estamos viendo que era una demostración de quién es Jehová, una respuesta al nombre de quién es Jehová. Entonces, por eso es que había una demostración final que los mismos egipcios vieron, ¿verdad? Y aún ahí tuvieron la oportunidad de poder retroceder, pero increíblemente pues siguieron de necios y lo que encontraron fue la muerte. Entonces, consecuentemente, Dios demoró la partida de los israelitas para Canaán y permanecieron en Egipto, en el lado oeste del Mar Rojo. Cuando el faraón y su ejército encontraron a sus antiguos esclavos, mire lo que sucedió. Los israelitas, creyéndose encerrados, se sintieron aterrorizados. Eso iban los carros detrás de ellos. Sin embargo, con extender su vara, Moisés proveyó una ruta de escape segura para el pueblo a través de las aguas divididas del mar. Cuando los egipcios lo siguieron, Moisés nuevamente extendió su mano sobre el mar, esta vez con trágicas consecuencias para Faraón y sus soldados. No quedó de ellos ni uno solo. Léame el 14:28 por ahí. Le voy a pedir ahí a mi hermano Fernando Flores, 14:28 del Éxodo. Voy, pastor. Éxodo 14:28, dígame. Ahorita. Dice, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Ni uno. Todos los que entraron al mar, todos los que siguieron, ¿cómo se llama?, a los israelitas, todos perecieron. Ni uno realmente
pudo haber... Incluso el mismo faraón, pastor. Exactamente, que era en el ese necio, momento ¿verdad? quedó ahí. Exactamente, ahí dice, léame el 28 nuevamente para que lo vea ahí en la palabra. Ok, dice, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Todos los que entraron ahí los mató, ya. Bien, este es el acontecimiento, la antesala del viaje que va a tomar Israel hacia el Sinaí. Como le dije yo al principio, no podemos tal vez decirlo con detalles, versículo por versículo, inclusive los capítulos, pero ahí vamos, ¿verdad? Un poquito avanzando. Veamos un poquito acerca de la celebración, ¿verdad? Israelita del poder de Dios. A ver, que me lea del 15, del 1 al 21. Así para ver cómo celebraron, hermana Tatiana Linares. Léame ahí del 15, del 1 al 21, del capítulo 15. Y veamos un poquito acerca de esa celebración que sucede después del paso en el Mar Rojo para entrar a la ruta del Éxodo ya. 15 del 1 al 21. Sí. Entonces Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarascas. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron Oiga eso, al soplo de tu viento se juntaron las aguas, ¿verdad? Moisés. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Exacto, ¿verdad? Tu aliento. Entonces, es una parte en la cual, repítame ese versículo, hermana. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Perfecto, entonces en ese versículo podemos ver cómo algunos de los historiadores, ¿verdad?, han podido demostrar que es posible hacer eso y podemos tomar como referencia ese versículo, ¿verdad?, en relación a lo que decíamos que un fuerte viento pudo haber partido las aguas, ¿verdad? Y a lo mejor, de acuerdo a lo que se lee, entendemos que Moisés también comprendía, ¿verdad?, ese momento, ¿verdad?, y ese milagro y qué es lo que él había observado, y en este cántico él lo está expresando. Siga, hermana. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré y repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. ¿Sí? Perfecto, siga. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, los llevaste con tu poder a tu santa morada. Los oirán los pueblos y temblarán, se apoderarán de dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Perfecto, dejémoslo hasta ahí, hermana. Puede ver usted la riqueza que hay en ese cántico, allí en el capítulo 15 del Éxodo, y vemos cómo Moisés, que ha contemplado, al igual que todos los israelitas que salieron, han contemplado el milagro, el poder manifestado en esta última
manifestación del poder, tanto para egipcios como para israelitas, ¿verdad? Y ahí pueden ver cómo Moisés había contemplado o había percibido ese tremendo milagro que Dios había hecho. Así es de que, por lo que les decía al inicio, es de pensar, ¿verdad?, que está acorde el capítulo 15 del versículo 1 al 21, donde aparece ese cántico de celebración, ¿verdad?, de parte de Moisés y el pueblo de Israel por la salvación que Dios les había dado. Entonces, certifica, ¿verdad?, los historiadores, ¿verdad?, que se van por ese lado teísta en cuanto a que sí es posible, ¿verdad?, que la naturaleza, ¿cómo se llama?, haya intervenido en ese evento, y obviamente quien controla, ¿verdad?, como ustedes vieron en la vida de Jesús, quien controla y quien hace milagros, ¿verdad?, en relación a la naturaleza, también es nuestro Dios. Así de que ahí está ese cántico de alegría, ¿verdad?, de gozo, de celebración por la bendición que Dios les había dado en la liberación de todo el pueblo de Egipto. Pero esa era la primera parte, porque a partir de hoy, de este momento más bien dicho, ¿verdad?, de que ellos cruzan el mar, sucede que emprenden el viaje rumbo al Sinaí. Ahí le he puesto un mapa, ¿verdad?, de lo que se cree que fue la ruta. Como le repito, hay algunos lugares, ¿verdad?, que no se pueden encontrar así literales, ¿verdad? Solamente están registrados en la escritura, porque tal vez cambiaron de nombre en su momento, o tal vez ya no hay registros, pero que existieron, pues existieron en ese momento. Vamos a pasar al Israel, ¿verdad? Viaja al Sinaí, ya lleva su rumbo correcto, ¿verdad? Rumbo a la tierra de Canaán, pero ellos viajan al Sinaí, donde iba a ser entregada la ley. Y vamos a ver esos 3 capítulos más o menos, en donde el pueblo, pues, que había visto el poder de Dios, la mano milagrosa operando en cada una de las plagas en Egipto, en la liberación también, ¿verdad?, en el Mar Rojo, frente al Mar Rojo y contra los egipcios, y cómo realmente empiezan a haber algún tipo de dificultad, empiezan a haber algún tipo de pruebas, y habiendo visto todas las maravillas y los milagros que Dios había hecho, pues seguían siendo incrédulos. No habían podido creer en ese Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto, y empezaron a murmurar y empezaron a blasfemar hasta cierto modo, pues, ¿verdad?, en relación a lo que Dios era, ¿verdad? No pudieron aguantar algunas pruebas y siempre empezaron a criticar que por qué Dios nos trajo este desierto a morir de sed, Dios nos trajo este desierto a morir de hambre, nos trajo este desierto a tal cosa, y empezaron a murmurar. Eso, de ahí, de ese cruce del mar, de ese momento, ¿verdad?, donde dice la escritura en el capítulo anterior, ¿verdad?, que venían de Gosén, que pasaron por el mar, pasaron allí, iban rumbo al monte Sinaí. Si usted ve el mapa que le estoy mostrando ahorita, usted puede ver la ruta, ¿verdad?, que más o menos siguió el pueblo de Israel. Si usted logra ver, ¿verdad?, la flecha verde, o sea, se cree que debían de llegar, si lo hacen de una manera, ¿verdad? No se mira, pastor. No se ve. Sí se ve. Sí, pastor. Sí Sí la está, veo. ¿Verdad que sí se ve? Sí se ve. sí, Sí, yo lo está a la veo. orilla del mar Mediterráneo. Correcto. Sí, aquí Correcto. está. ¿Ve? ¿Ve? Es cierto, ahí está. Sí, Véalo. se mira. Hoy sí. Se ve más grande hoy. Sí, pastor, sí se mira. Sí, pastor, se ve mejor. Va, perfecto. Yo creo que Entonces, es mi teléfono. ahí pueden ver usted la ruta que deberían haber llevado. En la flecha verde se cree que podrían haber llegado en 13 días, pero recuerden que quien los iba guiando era Dios. Entonces, todo es parte del plan perfecto de Dios, todo es parte de cómo Dios los quería llevar, pero antes de ir directamente a la tierra prometida, Él tenía que dejarles o darles la ley, ya era un propósito, ¿verdad? Recuerden que leímos un pasaje donde decía que le habían pedido al faraón que les llevara, que dejara ir al pueblo
a adorarle al desierto por 3 días. A ver, hermano Gille, veo que tiene una consulta por ahí, dígame. Por error, hermano, por error, perdón, puse ahí Va, la mano, perfecto, sí, está levantando la mano ahí, ¿verdad? Diciendo sí, correcto. presente. Perfecto, hermano. Entonces, eso es la ruta más o menos, ¿verdad? Nunca perdamos de vista que Dios en su soberanía, Él hace como Él quiere. Obviamente, pues tenía planes para Israel. Obviamente, en su omnisciencia ya conocía, ya sabía lo que había en el corazón de Israel. Y vamos a ver qué sucede en esa travesía rumbo a Canaán, ¿verdad? Ahí vemos que todo el viaje por el desierto había sido muy duro. La pregunta es, ¿por qué Dios los guió por semejante región? Porque Dios los hizo llevar por 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios los guió por esa región por qué no los llevó por la región, verdad, del mar Mediterráneo? ¿Por qué no los guió directamente a Canaán, que fueran a salir allá por donde es la franja de Gaza o la franja donde estaban ubicados los filisteos? O sea, ¿por qué? ¿Cuál era el plan de Dios? Veamos por qué Dios los guió por esos lugares. Dice, Dios tenía varios propósitos concretos, que no se le olvide para su examen. Dios tenía varios propósitos, ¿verdad? Concretos. Número 1, fue una escuela preparatoria para disciplinarlos y adestrarlos para o por la conquista de la tierra. Recuerden que ellos habían sido esclavos, ¿ya? Recuerden que ellos se habían acomodado en Gosén. Recuerden que los primeros años gozaron de gran bendición porque estaba José con ellos. Luego, pues, fueron oprimidos, luego fueron, pues, hechos esclavos, ¿verdad? Y ellos no estaban preparados, por decirlo así, para una guerra, para una batalla, pero al final, pues, Dios encarga en este tiempo, donde los anda en el desierto, prepararlos para disciplinarlos y adiestrarlos para la conquista de la tierra. Eso era uno de los propósitos, porque ellos no habían sido instruidos, preparados, disciplinados, porque si hubieran sido disciplinados, hubieran esperado, ¿verdad? En el acontecimiento de Moisés, cuando se va allá en el monte a recibir las tablas de la ley. No, ellos hicieron lo que ellos querían. Entonces, no eran disciplinados, ¿verdad? No estaban adiestrados para entrar a una tierra la cual había que conquistar. No se le olvide. En Canaán, Dios no les dijo, vaya, agarren la guerra de ustedes, yo voy a matar a toda la gente acá. No, tenían que pelear, tenían que guerrear. Entonces el pueblo de Israel no estaba preparado en ese momento, en la salida de Egipto, para enfrentar, ¿verdad?, esa batalla. Entonces había que primero disciplinarlos y adiestrarlos para entrar a conquistar la tierra, porque Dios así es. Por eso es que una frase que dijo, no sé qué predicador, aunque la repitió el pastor David Rodríguez en una charla que dio en la central, que la palabra es oración, ¿verdad? Sí es cierto, hay que orar, pero también hay que accionar. No podemos estar cómodos nosotros solo esperando que Dios nos dé todo, ¿verdad? Aquel que está esperando en una hamaca que le llamen de un trabajo porque Dios le va a dar el trabajo así, tiene problemas. Prepare su hoja de vida, prepare su currículum, tenga ahí dispuesto, ¿verdad? Para ir a dejar y vaya y camine. Dios hará el resto. Así de que Dios quería, uno de los propósitos, disciplinarlos y adiestrarlos. Número 2, también debían aprender a depender de Dios. Pero mire la palabra completamente, porque solo buscaban a Dios para ser liberados, solo buscaban a Dios cuando tenían necesidad, solo buscaban a Dios cuando tenían algo que pedirle. No sé si se parece a lo que nosotros vivimos hoy, pero ellos debían de aprender a depender de Dios completamente. El desierto era el lugar donde desarrollarían su espiritualidad. De verdad que hay muchos pasajes, ¿verdad?, que certifican que la soledad, que un tiempo a solas con Dios, ¿verdad?, es edificante para poder entender no solamente sus planes, sino que también sus propósitos, ¿verdad?, su soberanía, su voluntad, que es agradable y perfecta. Entonces, el desierto era el lugar donde desarrollarían su vida espiritual, aquellos que quisieran hacerlo. Los otros, pues, ya verá usted cómo se los terminó, pues, aquellos que no querían seguir los pasos del Señor. Número 3, traer a la luz lo que había en sus corazones.
¿verdad? Tenemos que entender que Dios prueba los corazones. Eso lo vimos y usted lo contestó muy bien en el examen acerca de Caín y Abel. La ofrenda tenía que ver con el corazón y Dios lo que busca es el corazón, y hasta el día de hoy también, ¿verdad? Quiere que del corazón pues venga un arrepentimiento, ¿verdad? Genuino y verdadero. Dios no busca, como dijo allá en Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos con quien se obedezca la palabra del Señor. Ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios. O sea, Dios quiere que nosotros le sigamos y le obedezcamos de corazón. A ver, hermano José Luis Orellana, Deuteronomio 8, capítulo 8, versículos 2 y 3. Deuteronomio 8. Sí, versículos 2 y 3. Permítame. Traer a la luz lo que había en sus corazones. Ese era uno de los propósitos, o el tercer propósito, ¿verdad? Okay. Que encontramos. Ok, Deuteronomio 8, capítulo 2 y 3. 8, versículos 2 y 3. Ok. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si ¿Acaso? había Dele. Si había de aguardar o no sus mandamientos. ¿Acaso Dios no sabía, hermano, que acaba de leer la escritura? ¿Acaso Dios no conocía lo que había en su corazón? Hermano José Luis Orellana. ¿Sí? ¿Acaso no conocía a Dios que tenía que sacarlos a probarlos para ver qué es lo que había en su corazón, si habían de seguirle? Sí. Sí conocía, ¿verdad? Sí, una forma para probarles. Ajá. Pero pregunto, ¿no conocía a Dios lo que había en su corazón? Sí, lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Pero lo que quiere es darles una lección, porque Deuteronomio, les dije yo, que es la repetición de la ley para que los jóvenes que iban a entrar a Canaán supiesen lo que sucedió a sus antepasados, a la generación que pereció en el desierto, para que no cometieran los mismos errores. No es que Dios no conociese, sino que Dios quería dejarles una lección, ¿verdad? Para que la nueva generación entendiese, ¿verdad? Lo que Dios quería de su pueblo, ¿verdad? Que cambiaran, que se entregaran a Él, que buscaran a Dios, no por lo que les daba, sino por lo que Dios era, ¿verdad? Ese Dios maravilloso, ese Dios eterno, ese Dios poderoso que los había liberado de la esclavitud en Egipto. Entonces, el tercer aspecto, lo vemos ahí, es en relación a traer a la luz lo que había en sus corazones. Veamos un poco acerca de las pruebas, ya entrando en el versículo 22 del capítulo 15. El agua de Mara o Mará, algunos le ponen la tilde en la última A, y veamos un poquito acerca de lo que sucedía allí. Recuerden el acontecimiento, no lo vamos a leer por el tiempo, pero no existe evidencia alguna que el árbol echado en la fuente tuviera propiedades que hicieran potable el agua. Recuerde que el acontecimiento del agua amarga o el agua de Mara, ¿verdad? Sucedía que no se podía tomar, no se podía beber, ¿ya? Y quizás vamos a leer un pasaje para que vea un poquito lo que sucedía. A ver, hermana Ana Emilia Chacón, del 22 en adelante, el capítulo 15. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieran al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Perfecto. Vemos el acontecimiento de las aguas, ¿verdad? Que no eran
buenas para beber, y vemos que el pueblo pues empieza a murmurar, empieza a criticar, ¿verdad? Que por qué les han llevado a ese lugar. Pero Dios lo que quería mostrarles o seguirles mostrando es su poder, pero el pueblo como que no entiende, ¿verdad? Y podemos ver ahí que empiezan a murmurar. Entonces, aquí en su lámina usted ve que no hay alguna evidencia de que el árbol que Moisés echó en las aguas para que se endulzara, científicamente no se puede decir que algún árbol haga eso, ¿verdad? Con un manantial que no se puede beber de esa agua y que la haga potable, que la haga bebible, que la haga capaz de satisfacer, ¿verdad? La necesidad de una persona por la sed. Entonces, cuando decimos acá que no existe evidencia alguna que el árbol echado en la fuente tuviera propiedades que hicieran potable el agua, es porque Dios las endulzó. Es porque otro milagro sucedió, hermanos, y que el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como el Nuevo también, pero desde el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, está registrado el poder de Dios. Recuerden que a Faraón le dijo, yo te voy a demostrar quién soy yo, te voy a demostrar quién es Jehová. Esa pregunta que tú haces, yo te voy a demostrar quién es yo soy. Entonces, otro milagro, otra demostración del poder de Dios. Dios endulzó las aguas, ¿verdad? Y puede ocupar cualquier instrumento parecido a lo que le sucedió a Eliseo cuando hizo flotar el hacha. Usted puede creer que un trozo de madera haga, o sea, imán, ¿verdad? O la haga de imán para poder sacar el hacha, ¿verdad? De esa fuente donde se había ido. Por supuesto que no. Lo que demuestra es el poder de nuestro Dios. Por eso es que le sigo diciendo y repitiendo que nosotros vemos las cosas de una manera espiritual. Caminamos por la fe, que de esa manera está registrado en la palabra, está registrado en la escritura, y lo único que debemos de hacer es creerlo, ¿verdad? No podemos nosotros, ¿verdad? Ser incrédulos pues a esto, porque a eso nos ha llamado el Señor, a poder tener fe. Entonces, esta es otra demostración de que Dios estaba de por medio en todo esto. Lo mismo sucedió y lo vamos a ver acerca de esa serpiente de bronce, que es un tema teológico un poco profundo, ¿verdad? Que por qué Dios manda que se haga una serpiente. Pero igual la serpiente no es la que hace el milagro. Es como el palo, el árbol que tiró a las aguas, no es el que hace el milagro. O sea, Pablo no era quien hacía los milagros. Pedro no era quien hacía los milagros. Los milagros los hace Dios y utiliza instrumentos, ¿ya? Y utiliza instrumentos para poder demostrar su poder. Así fue Elías, así fue Eliseo, y todo lo creemos por la fe. Así sucedió, así está registrado, y así nosotros pues lo enseñamos, lo estudiamos y también lo predicamos, ¿verdad? Para que la gente pueda tener fe, porque nos sirve de fortaleza en cada área de nuestra vida, para saber que cuando Hebreos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, es porque los mismos milagros que hizo ayer los puede hacer hoy, los puede hacer mañana, porque Él no cambia, Él es inmutable. Así es de que lo que tenemos que sacar de esta enseñanza es que Dios la endulzó. Dios proveyó ese milagro. Dios se manifestó. Dios se dio a conocer a ese pueblo de Israel, que ya van a ver cómo se vuelve cada día más rebelde, ¿verdad? Y empieza a criticar a ese Dios poderoso. Entonces, al salir de Mara, los condujo a Elín, ¿verdad? Él los llevó a un lugar donde habían 12 fuentes, habían 70 palmeras, ¿verdad? Para que ellos vieran que, o sea, ya estaban encaminados a un lugar donde no iban a morir de sed, ¿verdad? Ya tenía Él la provisión. Ahí podemos ver que Dios es nuestro proveedor. Él ya sabía dónde los iba a guiar. Él no los iba, ¿verdad? A dejar solos, no los iba a desamparar. Él los condujo, dice la Escritura, hacia un lugar llamado Elín, en donde encontraron 12 fuentes de agua y donde habían también 70 palmeras. Preguntas acerca de lo que acabamos de decir. Así un poco rapidito. Una pregunta.
¿Está todo bien? Bien, estamos todos claros entonces. Amén, pastor. Veamos lo siguiente Amén. acerca de el maná. Ya Dios les dio, ¿verdad? Ahí puede ver usted en la diapositiva, de acuerdo a este mapa, Dios los había llevado a las aguas, por el lugar de Mara, ahí lo puede ver usted, y luego llegaron a Elín. Mire cuánto había, ya estaban algo cerca pues de ese lugar, para que vieran, ¿verdad? Para que ellos supieran que no estaban lejos de encontrar, ¿verdad? La fuente, ¿verdad? Que Dios tenía preparado para ellos. Pero como ya algunos ya tenían sed, como ya algunos ya tenían, ¿verdad? Reseco los labios de tanto venir hablando y criticando quizás, ¿verdad? Que por qué los habían llevado al desierto, que por qué los iban a matar ahí. Ahí pues hace otro milagro pues en esa fuente que habían encontrado, que el agua no era, ¿verdad? Para beber, pero la hicieron bebible en ese milagro de parte de Dios. Entonces vemos acá el maná. Hoy vamos a ver el otro momento cuando ellos empiezan a pedir carne, ¿verdad? Que ellos ya querían, pues, querían comer, ¿verdad? Y vemos, querían ya un alimento, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo Dios les da ese maná, ¿verdad? En el desierto. A ver, hermano Rubén Prado. Hermano Rubén Prado, Éxodo 16, del 14 al 22. Hermano Rubén. Pastor, disculpe. Las preguntas, hay un compañero que ha escrito una pregunta en el chat, pero porque dice que no tiene audio. Ajá. Entonces no sé si se la leo o se la responde al final. Léala, vamos a ver. Solo dice, no tengo audio, dice, pero que si tiene algún significado las 70 palmeras, dice. Pues en la Biblia hay varios significados, ¿verdad? Recuerde que el Sanedrín fue compuesto por 70 personas más el sumo sacerdote. Recuerde que Dios después levanta a su suegro, ¿verdad? Y le dice que es necesario que nombre a 70 ancianos para que puedan servir de jueces, ¿verdad? Delante del pueblo. Recuerde que en Daniel hay 70 semanas, ¿verdad? Recuerde que también en la escritura, ¿verdad? El término 7, usted en la numerología, lo pudo haber visto en algunas materias, el término 7 pues es plenitud, ¿verdad? Así se conoce en el aspecto profético. Pero yo dejaría que fuera en el área de profecía, que le puedan ampliar esto de las 70, pero sin lugar a dudas, pues Dios siempre está presente y siempre tiene algún significado. Algunas veces literal y otras veces espiritual, ¿verdad? Pero en la materia de profecía van a ver un poquito más extendido el término, pero aquí la gran mayoría, como nosotros lo estudiamos como el Pentateuco, solo podemos decir o mencionar que sí tiene algún aspecto profético y al mismo tiempo tiene algún aspecto espiritual, ¿ya? Ahí podemos ver, si usted ve los ancianos que eran 70, si usted ve ¿cómo se llama? El Sanedrín que eran 70, o sea, que estamos hablando de un gobierno total, ¿verdad? O sea, proféticamente, cuando usted ve Apocalipsis también lo va a ver de esa manera, como un gobierno total. Entonces podemos pensar que sí tenía y haberle llevado, ¿verdad? A esas 70 palmeras, pues puede ser que espiritualmente pues pueda significar a un aspecto de plenitud, ¿verdad? Y de gobierno, de totalidad. Entonces, ahí cualquiera le puede dar una interpretación, ¿verdad? Alegórica también, y son los errores que a veces podemos cometer. Pero en el aspecto profético me gustaría que se los puedan ampliar en el área de profecía, y cuando vea usted también las 70 semanas de Daniel, ahí se ve un poquito de eso. ¿Estamos bien ahí? Ok, bien, veamos un poquito acerca del maná, 16:14, hermano Rubén. Amén. Éxodo 16:14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Siga, hermano, siga. Amén.
Versículo 15, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró el que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. 21. Y lo recogían cada mañana para cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Ok, dejémoslo ahí. Ahí está el episodio del maná del Éxodo. Pero fíjese que en el versículo 1 dice la escritura, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel. Recuerde que Elín llegaron allí a las 70 palmeras, estaban las 12 fuentes, que también el término 12, recuerden que en Apocalipsis aparece un trono de 24 ancianos, que se cree que son los 12 apóstoles, sumados a las 12 patriarcas o 12 tribus de Israel. Entonces también tiene algo que ver, ¿verdad? Proféticamente. Por eso me refería que en profecía ustedes se van a dar un poco más de gusto en cuanto a la numerología. Pero dice ahí, partió luego de Elín, en el versículo 1 del 16, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, ¿ya? Está entre donde estaban ellos y el Sinaí donde iban a ir. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea que aquí estamos hablando, si ellos salieron el día 14, ¿verdad? De su primer mes, ¿verdad? Estaban en el 15, día 15 del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación, oiga, o sea, me imagino yo que en ese momento que ellos habían pasado en ese primer mes, obviamente habían sacado algo, pues, ¿verdad? De lo que tenían allá en Egipto y les había servido como alimento. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, dice el versículo 2. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas, imagínense, hermanos, si eran esclavos, hermanos. Pero miren la incredulidad, la soberbia, que es lo que provoca que la gente mienta, que la gente anhele algo que nunca ha tenido. Yo mejor me voy al mundo, yo estaba mejor antes en el mundo, yo era mejor antes de que viniera la iglesia, ¿verdad? Dice ahí, las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley. Mire, dando normas, dando estatutos, dando mandamientos, ¿verdad? Que solo debían de tomar para su día, ¿verdad? Para que no tomaran para el siguiente día, porque Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios sabía que el día siguiente iba a volver a llover, maná, ¿verdad? Pero como la gente no cree, y el problema no era el tipo de estómago que tenían, porque dijo que algunos recogían más y otros recogían menos. O sea, el que era Arturito recogía más, comía más, porque comía diferente, pues, pero el que comía menos recogía menos y alcanzaba para él y alcanzaba para el que comía más también. Lo malo era la avaricia, lo malo era que al día siguiente ellos recogían más de lo que debían de tomar para esa porción de ese día que les tocaba vivir. Entonces, ya en el versículo 14, ustedes pueden ver cómo el Señor pues está allí dando las instrucciones. Entonces vemos el maná ahí en su diapositiva, que a pesar de sus murmuraciones, Dios les devolvió bien por mal. No vio que murmuraron, pues.
no vio que estaban en desacuerdo, no vio que no les gustaba, pues que por qué los llevó los trajo al desierto a matarlos, que estaban mejor allá en Egipto, que allá comíamos, que allá, no hombre, y ese clamor que Dios escuchó, pues cuando querían salir por la opresión, ya se les había olvidado. Pero Dios proveyó codornices y proveyó maná, pero estamos viendo ahorita el momento de el maná. Maná, como bien estamos viendo, es un símbolo, ahí sí, eso es bien importante. Recuerde que ese maná era un pan o un tipo de pan que venía del cielo, el cual Dios lo enviaba, y es un símbolo profético de Cristo. Eso sí, el pan verdadero es Jesús, así como el maná, Cristo, ¿verdad?, que vino del cielo, tiene que ser recogido y recibido temprano. Estamos hablando de una manera espiritual. A ver, hermano Milton Rojas, léanos ahí Juan 6, 32 al 35, y quiero que vean cómo el Antiguo Testamento era un símbolo profético, cómo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que vendría a ser el Nuevo Testamento. Por eso es que, mire qué interesante, hermano, la ley, por si no lo vemos detenidamente, grábese este punto teológico, y le va a servir cuando vea Hebreos. La ley fue dada en el Sinaí por el mismo ángel de Jehová, que usted mismo sabe que el ángel de Jehová es una cristofanía, es Cristo. Ya, el ángel de Jehová siempre se le asigna a Cristo, son apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y cuando habla en el capítulo 9 de Hebreos, ¿verdad?, que el testamento no se puede abrogar a menos que haya muerte del testador. Mire esta profundidad teológica. Cuando Hebreos en el capítulo 9 usted lo lea allá, y eso lo hace usted porque estos son apartados que yo le doy, es que en Hebreos dice que el testamento no se puede cambiar si el testador no ha muerto, ¿ya? Y eso en la vida nuestra lo podemos saber, que si la persona que ha hecho el testamento, si no ha muerto, todavía no se puede abrir ese testamento y leerlo para ver quién va a tomar propiedad de las posesiones del que ha muerto, ¿me entiende? Eso usted lo conoce muy bien. Cuando muere un familiar y se ha dejado un testamento, se abre hasta que él muere, y ahí se dice que le dejó a la tía, que le dejó al hijo, que le dejó a la hermana, que le dejó a fulano, que le dejó a mengano. Tenía que morir. Entonces, cuando en Hebreos dice que el testamento puede cambiarse a menos que muera el testador. Entonces, en el Sinaí, lo que estamos viendo ahorita en el Pentateuco, la ley es dada por el ángel de Jehová a Moisés. Entonces estamos certificando que el testador de la ley, el testador del Antiguo Testamento, el testador, ¿verdad?, de la sombra que era el Antiguo Testamento, fue Cristo. Y eso se lo revela el libro de Hebreos, y para que lo entienda, y cuando usted lo lleve, lo entienda de esta forma. Si se lo llegan a explicar, debe de entenderlo de esta forma. Espero yo que lo pueda llevar con un maestro que le dé esa verdadera interpretación. Así es de que ponga atención a este punto que yo le estoy explicando, y hoy vamos a leer que el maná era un símbolo en el Antiguo Testamento de ese pan verdadero, de ese maná caído del cielo, que era Cristo Jesús. Juan 6, 32 al 35, hermano Milton. No le oímos, hermano Milton. Bueno, quizás ha perdido ahí el audio. A ver, hermano Rolando Cabrera. Juan 6, 32. Perdón, hermano Milton, que no le escuchamos ahí. Solo vemos que mueve los labios, pero no le escuchamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Perfecto, dejémoslo ahí. No les dio Moisés el pan caído del cielo, que significa maná. El verdadero pan Dios lo envió
por medio de mi persona. O sea, Cristo era el pan verdadero, el pan caído del cielo. Entonces, ese maná que cayó, ¿verdad?, del cielo, era un símbolo de lo que Cristo representaba o representaría más bien en el Nuevo Testamento. Así como el maná, Cristo, dice ahí la diapositiva, que vino del cielo tiene que ser recogido. Ya esta es una manera espiritual que lo podemos ver, que debe ser recogido y recibido temprano. Veamos 2 Corintios 6, 2. Por favor, ahí mi hermana Tatiana Linares, le veo por ahí. 2 Corintios 6, 2. ¿Qué dice, hermana Tatiana? 2 Corintios 6, 2. Hablando de este pasaje que estamos viendo nosotros aquí, ¿verdad? Que Cristo, ¿verdad?, vino del cielo, pero tiene que ser recogido y recibido temprano. Siempre tenemos que nosotros aceptarle como nuestro Salvador personal. Porque dice, en tiempos aceptables te he oído y en días de salvación te he socorrido. Ok, está hablando de el espacio que tenemos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? En el cual pues Dios, ¿verdad?, está a las puertas, ¿verdad?, de ser tomado, ¿verdad?, para poderle recibir como nuestro único y suficiente Salvador personal, así como el Israel en el desierto tenía que tomarlo, ¿verdad?, tenía que recibirlo, ¿verdad?, y no quería que el pueblo tomase más de lo que él estaba mandando. Eso es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Veamos acerca de esa, perdón, de esa, bueno, vamos a pasar la sede y la peña de Ored, y este acontecimiento que tiene muchos aspectos teológicos, en el sentido que se cree que Moisés, por este momento, es que él no entró a la tierra. Sin embargo, pues hay muchos aspectos también que no registra que verdaderamente haya sido esta la causa. Así es de que nos vamos a quedar hasta ahorita aquí con el receso, porque creo que son las 6:45. Vamos a entrar a las 7 de la noche, hermanos, ¿verdad?, para poder seguir con la clase. Amén, pastor. En el versículo 10, pero habla acerca de la misma peña, pastor, no es el mismo evento. Porque siempre están, dice que salen del desierto de Sin. Pero son dos distintos porque según el texto, en una dice que le hable y en el que vimos de Éxodo dice que... En el Éxodo le dice que golpee la roca. Le dice que Pastor. Espera, terminemos con el argumento de mi hermana Cintia. Dígame. Bueno, pero entonces en este caso yo lo que comprendo es que no fue así que le haya golpeado la roca, sino que el hecho de que él quiso agarrar como tomar un poco de gloria propia, ¿verdad? Sí. Por la misma desobediencia del pueblo. Ajá. Entonces la vanagloria humana, según su... La vanagloria humana y sobre todo también aparte de la desobediencia, o sea, que no acató la indicación de Jehová, y ya había entendido yo también, pastor, que no solamente fue eso, sino que yo he escuchado que como que Dios le traía a él ya desde que mató al egipcio, o sea, que todos los errores que él vino cometiendo, o sea, así se nos, en serio, o sea, yo así lo había, se nos explicaba a nosotros, ¿verdad? En una materia. Sí. Entonces, le venía sumando. Exactamente, eso es así lo que como, yo... Así como dice la Escritura, que ya 10 veces se han revelado contra mí. Ajá, o tu pecado te alcanzarán también, ¿verdad? Entonces, no sé, pastor. Bueno, ese es mi punto de vista, es lo que yo comprendo. Gracias, pastor, hermana. Solo para ya le doy su palabra, hermana. Hermana Magdalena, ¿quiere hablar? ¿Quién es? Sí, pastor. Le doy la palabra. Mire, para mi hermana Cintia, el versículo 6 de Números, número 20 dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo. Sí, pastor, sí, tiene razón. Ya está el tabernáculo ahí. Sí, y se cree también, ya lo vamos a ver en su momento, entre números 19 y números 20 habían pasado ya 38 años, ¿verdad? De vagar en el desierto del pueblo. Y aún así seguían, ¿verdad?, con su incredulidad. Solo para darle un punto ahí. ¿Y el tabernáculo no era móvil? Claro, sí. Pero rumbo al Sinaí no hay tabernáculo todavía. Todavía no están instituidas las 12 tribus. O sea, todavía no está el tabernáculo cuando viajan de Egipto hacia el Sinaí, porque la orden la da Dios ahí en el Sinaí cuando da la ley y luego se hace el tabernáculo.
con eso va a terminar el Éxodo, pues, con el establecimiento de Israel en el Sinaí, y hacen el tabernáculo. Así termina el libro de Éxodo. Números ya narra el siguiente. Por eso les decía yo que Números no narra, y eso se lo voy a ir adelantando, no narra los 38 años restantes del pueblo de Israel, sino que narra a lo sumo los primeros 2 o 3 y el último año, ¿verdad? Así es de que hay un vacío entre 37 y 38 años, de acuerdo a algunos estudiosos, el del capítulo 19 al capítulo 20, si no mal recuerdo, y estoy yo ubicado ahí, pero no es el mismo acontecimiento, pero ya allá, o sea, eso es lo que quiero que debatamos aquí ahorita, ¿verdad? ¿Por qué no entró? Porque muchos argumentan que es por su desobediencia, como dijo mi hermano, mi hermana Cintia dice por la vanagloria. A ver, hermana Magdalena, creo que es la que quería hablar. Pastor, sí, pastor, en el versículo 10 del capítulo 20 en Números, dice que Moisés, dice, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oí ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? O sea, estaba hablando como que, como lo decía hermana Cintia, como vanagloriándose él, porque en el 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra. O sea, Moisés estaba cuestionando ahí, y yo veo en el 11 como que no creía que en sí iba a suceder el evento, porque les hace una interrogante, ¿no? Y según su argumento, ¿por qué fue entonces? Pastor. Yo creo que como que a ellos en ese momento como que no, por ser tan rebeldes, como que no podía ya salir agua. No sé. No, pero la pregunta es concreta. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Estamos viendo porque se cree que el acontecimiento, ¿verdad? De el agua, hacer salir el agua, es que a él no le permite Dios entrar a la tierra. Entonces, ¿cuál sería su argumento, digamos? Porque estamos viendo nosotros en el Éxodo, estamos viendo el agua, ¿verdad? De la peña de Oreb, ¿ya? Pero aquí en Números hay otro acontecimiento que bien lo dijeron por ahí. Ajá, porque ahí en el 12 le dice, por cuanto no creíste en mí, de alguna manera Moisés le había creído a Dios, pero hubo una área donde quizás te falló, digo yo. Ajá, por su incredulidad. Entonces, va. A ver, hermana Mayra. Fíjese que aquí recalca bastante en el capítulo 17 de que él se enojó, dice, o sea, se airó por el hecho de que lo criticaran tanto. Entonces creo yo que fue la ira de Moisés y la duda que él tenía. Eso creo yo que fue por lo que no entró, por la duda que tuvo del poder de Dios. Pastor. Por la duda e incredulidad también. Pastor, ¿puedo opinar? Pastor. Pero dígame su nombre, que no me aparece. Verónica. Vaya, hermana Verónica, dígame. Desde mi punto de vista, Moisés no entró en la tierra prometida porque él no dio la gloria y la honra a Dios de lo que había hecho. O sea, lo mismo que dice hermana Cintia, por su vanagloria humana. ¿Quién más dijo ahí? Jonathan, pastor. Jonathan. Según mi Biblia, me gusta lo que dice el comentario bíblico, que dice que en su ira Moisés hizo caso omiso de la indicación del Señor que le hablará a la roca. La airada acción de Moisés le ganó una fuerte reprimenda del Señor. La naturaleza de la ofensa de Moisés no queda indicada claramente en el texto, aunque parecen estar incluidos los siguientes factores. El factor 1, la acción de Moisés constituye una falta de confianza en Dios, como si hubiera pensado que no bastaba con hablarle solamente. Acción número 2, parte número 2, la acción de Moisés, movida por su ira, fue una ofensa para la santidad de Dios, al no haberse comportado con respecto en la presencia de Dios. Por supuesto, su reacción fue iracunda y descontrolada. Eso me da a entender a mí que más que todo fue el que no le obedeció a Dios, no tuvo la suficiente fe al final, después de haber visto todos los milagros, de haber experimentado todo lo que Dios había hecho con él y con el pueblo. Él no tuvo la suficiente fe en Dios para hacer lo que él había
dicho en un momento y por la ira, por tanta gente que lo presionaba, al final él decidió golpear la roca en lugar de hablarle, y eso considero yo que fue el pecado que no permitió al final que Moisés pudiera entrar. Ok, hermano Benicio Vázquez, ahí tiene la mano levantada. A ver, hermano Benicio. Vamos a ir terminando ya con esto. ¿O quién levantó la mano ahí? Amén, pastor. Ok. Ok, vaya, fíjese que el versículo que estamos analizando es Éxodo 17, ¿verdad? Del 1. Correcto. Ok, fíjese que en el versículo 4 me llama un poco la atención, donde dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? He aquí, aún poco me apedrearán. Me apedrearán, correcto. Considero que tal vez fue falta de fe, de confianza de parte de Moisés. Incluso cuando Dios le demostró su poder y su autoridad, de muchas formas, incluso venciendo las plagas, convirtiendo uno de los dioses de Egipto en sangre, aún así como que él dudó de que el mismo pueblo lo podría matar. Quizás dudó en ese momento. Y me llama un poco más la atención lo que es en el versículo 7, donde dice, y llamó a aquel lugar Mashash. Y estaba viendo que la palabra Mashash dice que su significado es prueba o tentación. Puede ser que tal vez en el momento que él se vio tentado ante la presión de toda esta gente, él dudó del poder de Dios. Y creo que eso fue lo que la falta de fe no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Me escucha Pastor. ahora? Pastor, ¿me escucha ahora? Pastor. Sí, a ver, hermana Dalila. Moisés no lo santificó, por eso lo mató. En Deuteronomio 32 ahí se lo dice Dios a Moisés. Ajá, léanos qué dice ahí. No sé si me escucha ahora, pastor, que estaba en mudo. Pastor, lo que yo quería... Dígame, Dalila. Sí, yo no le veo la asociación de lo del golpe, porque en el versículo 6 dice que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, dice. Sí. O sea, eso no lo hizo porque tuviera el mal carácter o porque estuviera molesto, sino porque así se lo indicó Dios. Es que perdón que le interrumpa, hermana, es que cuando usted ve el capítulo 17 del Éxodo, y ve lo que dice el versículo 5, dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. O sea, ya lo había hecho en el río, lo estaba haciendo en Horeb, y 37 años después es otra práctica que él está haciendo allá. O sea que ya lo venía haciendo. Por eso son argumentos, ¿verdad? Que el golpear antes que hablar, ya él había tenido prácticas, ¿verdad? Entonces, pero siga usted, solo le quería mencionar ese dato. Sí, entonces yo lo que creo es que es porque no le dio la honra a Dios. Ajá. Pastor, y no por el hecho de que él haya tenido un ataque de ira. Porque se haya exaltado, porque haya tenido un ataque de ira. Perfecto. ¿Quién más ahí? El último comentario. Yo, pastor, hoy sí. Dígame. Sí, yo considero de que no fue tanto la actitud de Moisés, sino que era que el pueblo hebreo era demasiado idólatra. Porque si aún más adelante, cuando ya Dios estaba hastiado del pueblo, él le dijo de que lo voy a destruir el pueblo y de ti voy a sacar otra nación. Sí. Quiere decir de que para Dios, él tenía mucha estima a Moisés. Entonces, si el pueblo de los hebreos fue capaz de adorar hasta la imagen de la serpiente, si ellos tenían los huesos de Moisés, hasta la fecha quizás estarían todavía adorando a los huesos de Moisés, porque fue él quien sacó, para ellos, ¿verdad? Fue él quien sacó a su pueblo de Egipto. Entonces, yo no creo que si Dios tenía, y aparte de eso, decía que no había un siervo más manso que Moisés. No considero de que hubiese algo en contra de Moisés, sino que más que nada él preveía la idolatría del pueblo de los hebreos. Ok, hermanos, dejémoslo hasta ahí. Le he dado este pequeño detalle en cuanto a ese pasaje que estamos leyendo del 17.
que es una práctica que se vuelve a repetir en Cades, ¿verdad? Ahí dice Números 20 que está en el área de Cades, ya el tabernáculo pues que era movible pues ya estaba erigido pues, ¿verdad? Y la tribu de Leví es la que se encargaba de movilizarlo por medio de los sacerdotes. Entonces, a lo que quería llevar, todos sus argumentos, hermanos, son bien recibidos, ¿verdad? Y tienen un buen fundamento. Pero para que usted vea las diferentes posturas, inclusive algunos que cuando dice, porque en Números 20 le dice, háblale a la roca, pero él golpea a la roca, ¿ya? Pero la práctica de golpear ya la habían hecho, ¿verdad? Allá en el río, en el mar, ¿verdad? Cuando lo divide, ya la práctica la habían hecho también en, ¿cómo se llama? En la peña de Oreb. Y pues era algo, pues ya natural, ¿verdad? Para él, ¿verdad? O sea, él... O sea, yo digo que inclusive de fe pudo haber, le hablo, le golpeo, Dios siempre va a hacerlo. O sea, una actitud de que van a ver lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Pero sumado a lo que dice el argumento de mi hermano, de que él era un hombre humilde, ¿verdad? No ha habido siervo más manso que mi siervo Moisés, que aún pedía por todos sus hermanos, ¿verdad? Por los israelitas, ¿verdad? En el desierto. Entonces, eso hablaba muy bien de su humildad y su mansedumbre. Entonces, todos los argumentos son bienvenidos, ¿verdad? Usted pues puede tener su propia postura y defenderla pues conforme a todos estos argumentos de los versículos bíblicos. Sin embargo, yo lo que quiero dejarle por sentado es que cada vez que usted lee un pasaje, ¿cómo se llama? Aporta ingredientes muy importantes para su postura teológica. Sin embargo, el principio básico nunca lo pierda de vista, ¿verdad? Nunca pierda de vista que algún propósito hubo o alguna situación hubo, porque hay otro argumento por ahí, que por qué Dios no dejó entrar a la tierra prometida a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo mató? Porque Moisés sí vio muerte, ¿verdad? Porque sí vio muerte. De hecho, dice Judas allá que cuando el arcángel discutía el cuerpo de Moisés, o sea que sí murió Moisés, no fue como Elías que fue traspuesto, ni Enoc que fue traspuesto también, Moisés sí vio muerte, entonces solo que Dios lo mató. Entonces se cree que parte de lo que sucedió, ¿verdad? Que no dejó que muriera normalmente en medio del pueblo de Israel, es para que no fuese venerado, para que no fuese, ¿verdad?, tenido como un Dios para ellos, porque siempre se hablaba de la ley de Moisés, hasta en tiempos de Jesús se hablaba de la ley de Moisés. Entonces, lo principal de esto es que Dios tuvo un propósito, que Dios tenía un plan y Él lo ejecuta de acuerdo a su soberanía, ¿verdad? Y hay aspectos en los cuales, pues quizás no logremos determinar todo la interpretación. Lo que sí debemos de entender que Dios, pues en su soberanía decidió llevárselo y no le permitió entrada allá a Canaán, simple y sencillamente, pues, ¿verdad? Porque Dios así lo decidió. Argumentos hay y posturas a favor y en contra de cada una de las que usted ha puesto, de incredulidad, de desobediencia, de falta de fe, de no tener, ¿verdad? La humildad. Sí, todo es válido, ¿verdad? Y cada quien tiene su argumento. Cada vez que usted lea la escritura y usted tenga el principio hermenéutico del paralelismo, usted puede ver, ¿verdad?, cada uno de los pasajes y va a ir sacando pues su propia conclusión. Sin embargo, mi intención era ver las diferentes posturas que hay para que usted mismo la interprete de esa manera, ¿verdad? Pero que al final pues casi siempre pues queda un poquito, ¿verdad?, de duda ahí, como que, ¿verdad? Sí, puede ser, no puede ser. Al final, pues Dios es soberano y Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Y son de las cosas que, aunque uno puede tomar su propia postura, como la mía, como la suya, como la que debe de tomar cualquier estudiante de teología para poder enseñarla, hay que tomar en cuenta todos los pasajes, todo el contexto de Éxodo, Número y Deuteronomio para tomar la mejor posición. Así es de que eso es lo que quería nada más dejar por sentado, que hay diferentes, ¿verdad?, argumentaciones. Conforme usted va leyendo, conforme usted va escudriñando, conforme usted va entendiendo, le van saliendo ciertos argumentos, porque hay quienes que solo se quedan con eso. Ah, es que le dijo háblale a la roca, pero él la golpeó. Ah, sí, pero allá en Oreb ya había golpeado la roca, era una práctica que él tenía, entonces me puede decir, veo, quizás me dijo esto o yo lo voy a hacer de esta manera porque pues sí así ha funcionado. O sea, son diferentes tipos de argumentos que el contexto tiene que
ayudarme a eso. Así de que lo vamos a dejar hasta ahí para que nada más usted vea las diferentes posturas que hay, ¿verdad? Y eso no me debe a mí alejar de la verdad, que es que Dios es soberano y hace como Él quiere. Entonces, ahí vemos la sed y la peña de Oreb, ¿verdad? Y por lo menos hemos aprendido que no es el mismo pasaje de número 20, ¿verdad? Ya en número 20 ya está el tabernáculo, ya están allá en Cades Barnea, eso dice Números, dice allí en el capítulo 20, en el versículo, ya le voy a decir, en el versículo 1 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, ya estaban allá en ese lugar. O sea, no es el mismo acontecimiento, pero sí es la misma práctica, sacarle agua a la roca. Entonces, ahí todo eso son argumentos que usted puede ir pues tomando en cuenta para tomar la mejor postura. Entonces, Éxodo 17, los israelitas estaban a punto de apedrear a Moisés y en su incredulidad, vea esto, verá una postura, y en su incredulidad pusieron a Dios a prueba. Hablaron con, hablaron con sarcasmo con respecto a la presencia de Jehová en medio de ellos. Siempre la incredulidad, siempre, ¿verdad? Ese aspecto, ¿verdad? De no creerle completamente a Dios. Y eso habla ahí en Éxodo del 1 al 7. Entonces, veamos algo acerca de esa roca. Otro argumento que tiene que tomar en cuenta. Pablo dijo, la roca es Cristo, ¿verdad? 1 Corintios 10:4, la peña de Oreb es una figura profética de Cristo, herido en el Calvario, y el agua del Espíritu Santo que fue dada después de que Jesús fuera crucificado y glorificado. Ese es un aspecto en el ámbito espiritual, ¿verdad? Una enseñanza espiritual, un símbolo profético, como lo venimos viendo en las diapositivas, ¿verdad? La roca siempre es tipo de Cristo, y en el Nuevo Testamento es Cristo la roca, ¿verdad? Es esa roca. Bien, en la guerra, el tercer acontecimiento cuando Israel viaja al Sinaí, es la guerra con Amalek, ¿verdad? Y la ayuda divina. Los amalecitas eran descendientes, ¿verdad? De Amalek, nietos de Esaú. Eso está en Génesis 36:12. Cuando esta tribu dice atacó a los hebreos, lo hizo por la retaguardia. No era casualidad los enemigos, entiéndalo. Dios tenía un propósito, ya lo vimos allá en los 3 propósitos. Dios tenía que preparar a ese pueblo, ¿verdad? Para entrar a Canaán. Aparte de eso, venía impartiendo juicio a todas esas naciones paganas. Ya había terminado con Egipto, o iba con otra nación pagana, ¿verdad? Descendientes de Esaú, los amalecitas, los iba a golpear también, los iba a derrotar. En cada cosa que sucede, ¿verdad? Dios viene llevándole a su pueblo a esa tierra prometida, pero viene impartiendo juicio a las naciones vecinas, ¿verdad? Nunca pierda de vista ese propósito también de parte de Dios. Entonces, cuando esta tribu atacó a los hebreos, lo hizo por la retaguardia. Dios cambió su método y permitió que ellos mismos tomaran parte en su propia salvación. Hoy sí, ya los prepara, ya no intervino así de una manera como decimos, sin que ellos hagan nada, como el maná, el agua, no. Aquí tenían que tomar parte ellos de su propia salvación, tenían que trabajar, ¿verdad? Combatir, y obviamente pues siempre la vara, ¿verdad? Y ahí la posición de Moisés, ¿verdad? Como el caudillo, como el libertador, dando la victoria en ese momento. Entonces Dios cambió su método y permitió que ellos mismos tomaran parte en su propia salvación. Josué dirigió la batalla. Recuerden que Josué iba a ser el que iba a suceder, ¿verdad? A Moisés. Entonces, pregunta ahí, ¿por qué no Moisés? Porque en este caso Moisés estaba por cumplir su función espiritual, ¿verdad? Y Josué, la función, ¿verdad? Material, llamémoslo así, por ejercer pues la batalla, por ir a la batalla, pero hay, ¿cómo se llama? Hay una influencia en la oración, una influencia espiritual detrás de todo combate. Y esto es muy importante saberlo, hermanos, que nosotros podemos ir a enfrentar una batalla, pero hay personas detrás de nosotros orando y clamando. Y eso yo se lo traduzco en el ministerio de los pastores, ¿verdad? En las iglesias, detrás de un pastor siempre hay un grupo de oración.
detrás de un pastor siempre hay una esposa de oración. Detrás de un pastor siempre hay un ministerio ejerciendo, ¿verdad? La oración, ¿verdad? Esa función espiritual, ¿verdad? Que tenemos que tener, ¿verdad? Hay que presentarnos a la batalla, hay que luchar en la batalla, pero qué mejor, ¿verdad? Que tener ese apoyo, esa ayuda espiritual que está tipificando Moisés en este momento, que Josué lidera pues ese combate contra los amalecitas. Y eso usted lo puede ver allá en Éxodo, capítulo 17, ¿verdad? Del 8 al 16, y cómo Moisés pues se le mantenía ahí pues de pie, ¿verdad? Para poder estar apoyando pues la batalla. Entonces la vara, ¿verdad? Vayámonos allá a Éxodo capítulo 17, del versículo 8, en esa guerra con Amalek. Ahí dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Moisés, con la cual ya había golpeado el mar, golpeado la peña, y en este momento pues iba a ser de símbolo para poder invocar el nombre de nuestro Dios. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. La importancia de esa función espiritual, ¿verdad? La importancia de estar de pie en esa situación espiritual. La vara representaba la autoridad de Dios y las manos levantadas, la intercesión. Entonces la vara en señal de autoridad y las manos levantadas de intercesión por parte de Moisés. Ahí puede ver usted más o menos el momento en esa guerra que tienen con los descendientes de Esaú, los amalecitas. Veamos este ejemplar. ¿Cuántos ministros necesitan hoy en día hombres como Aarón y Hur para sostener sus brazos? Y créame, hermano, de verdad le digo yo como pastor, ¿verdad? Como alguien que dirige una obra, no pierda de vista aquellos que son pastores. Les quiero decir, ¿verdad? No tenga en poco, ¿verdad? El ministerio de oración, especialmente el que ofrece o el que otorga o el que da la esposa en un ministerio. No tiene idea la bendición que usted recibe por ese apoyo espiritual en oración, porque muchos de nosotros pues nos escudamos que en la palabra estamos metidos y solo leemos la Biblia, estamos pues luchando en la escritura, interpretando para dar un buen manjar al pueblo, pero la oración detrás de un siervo de Dios, la oración de una esposa, la oración de un ministerio diaconal, de un ministerio X, ¿verdad? Pero que ejerce esa función espiritual de la oración es tremenda. Los sermones, ¿verdad? De un predicador, el ministerio de un pastor, tiene mucho poder por ese ministerio espiritual de la oración. No lo perdamos de vista. Yo felicito a las hermanas que se están preparando y son esposas de pastor. Tienen una gran responsabilidad en llevar adelante ese ministerio. Entonces, eso dice esta lámina. ¿Cuántos ministros necesitan hoy en día? A hombres como Aarón y como Hur para sostener sus brazos. Y eso en sentido simbólico, ¿verdad? Personas que se dediquen a una función espiritual dada por la oración. Veamos entonces Éxodo 18 para terminar el pasaje del Israel viaja al Sinaí. Éxodo 18, téngalo ahí en su mano. Leamos, vamos a ver un poco acerca del suegro. Recuerde que había estado 40 años, Moisés, ¿verdad? En su preparación también, que había vivido en Madián, ¿verdad? Con su suegro Jetro. Y dice el capítulo 18 en el versículo 1, oyó Jetro, sacerdote de Madián. Así como dice sacerdote de Madián, aparece Melquisedec como sacerdote, ¿verdad? De Salem, allá en Génesis 14. Entonces habían sacerdotes, ¿verdad? Era una práctica en la región, ¿verdad? Allá en esa región donde
donde sucedieron todos estos acontecimientos, y obviamente pues también eso venía una práctica desde allá, desde Babilonia, donde comienzan las civilizaciones. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, el monte Sinaí. Y dijo a Moisés, yo te ruego, y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y le besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. O sea, que ya estaba en el Sinaí, ya habían llegado allá en el Sinaí. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. O sea, no había conocido él. Porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro y Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés, oiga esto, a juzgar ya al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, se puede usted imaginar. Moisés repartiendo juicio, estableciendo normas, ¿verdad?, para con el pueblo. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, viene a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú. Bien, el momento que estamos viendo es cuando el suegro va a recomendar a Moisés, ¿verdad?, que no puede estar, ¿verdad?, tanto tiempo, necesita espacio para su familia, equilibrar todo, y hace la recomendación, pues, de establecer un jurado, un tribunal, como lo quiera ver, un concilio, ¿verdad?, para que puedan venir a ellos y poder solventar, ¿verdad?, los problemas que tenían. Y lo más delicado, pues, le quedaba a él. Entonces vemos en esta lámina, en el Éxodo 18, que por consejo de Jetro, su suegro, Moisés organiza a Israel en compañía y puso jefes sobre los grupos para arreglar las dificultades que estaban ocurriendo en ese momento. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad?, la recomendación, y escogió personas, ¿verdad?, que le ayudaran para establecer, ¿verdad?, ese juicio para con los hijos de Israel. Entonces, el Israel en el Sinaí se establece, ¿verdad?, en ese momento, y aquí estamos viendo del 19 al 40, va a comenzar ya su estadía, ¿verdad? En el capítulo, 18, vemos que ha llegado al Sinaí, ha llegado al monte de Dios, ha llegado donde Dios le va a dar la ley. Entonces, aquí vemos el Israel en el Sinaí, que es la otra parte que vamos a estudiar, ya la parte final del Éxodo. Así es de que el pacto de la ley, vamos a ver nada más un par de láminas para poder, esta nada más, el pacto de la ley, que era lo más importante que se iba a dar al pueblo de Israel. Israel llegó al monte Sinaí aproximadamente 6 semanas después de su partida del Mar Rojo. Allí permaneció casi un año, y eso está
en el libro de Números, capítulo 10, versículo 11. Se lo leo a ustedes. Dice capítulo 10, versículo 11 de Números. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de, Números 10, me equivoqué de lectura. Números 10, versículo 11. Solo para que tenga referencia del tiempo que han estado o van a estar o estuvieron ahí. 10, 11 de Números. Dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Aquí van a empezar ellos a marchar un año después de haber estado allí en el Sinaí. Recuerden que estamos tomando como referencia la fiesta de la Pascua, que era el primer mes para ellos, que era el primer año para ellos, que era el día 14 para ellos, y obviamente ellos estaban un año después, ¿verdad? Saliendo del monte Sinaí. Entonces quiere decir que si llegaron 6 semanas después de haber, pasado el Mar Rojo, eso quiere decir que estuvieron alrededor, 6 semanas son como mes y medio, digamos, alrededor de unos 10 meses allá en el monte Sinaí, recibiendo la ley, los estatutos, estableciendo también el tabernáculo que había dado Dios para que lo construyesen. Entonces, estamos viendo ahí que estuvieron un año y después de un año salen del monte Sinaí. Aquí está el pacto de la ley, al pie del monte Sinaí, Israel recibe la ley, eso habla del 19, ya al 40 en adelante. Israel hizo pacto con Jehová, fue organizado como nación y aceptó a Jehová como su rey. Esta forma de gobierno se llama teocracia y es un gobierno cuya autoridad suprema es Dios y está ejercida por sus ministros. O sea, Dios es el supremo, la suprema autoridad, y es ejercida por los ministros. Como el pastor está bajo la autoridad de Dios, pero la autoridad que ejerce viene de arriba, ¿verdad? Y es ejercida por los ministros, por los pastores, por los que dirigen una obra. Entonces, la ley es lo más importante que vamos a ver nosotros, ¿verdad? Que está en el Decálogo, en Éxodo capítulo 20. La ley exige perfección. Eso está en Salmos 19, del 7 al 11. Desde que existe la ley, solo un hombre podía cumplirla completamente. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos aspectos que se mencionan en el Nuevo Testamento, que la ley es el espejo. Pablo dice en Romanos que es el ayo, ¿verdad? Revela, pero que jamás limpia. La limpieza la ejecuta la sangre de Cristo, nuestro Cordero, y hay unos pasajes que usted puede leer en casa. Bien, vamos a dejar ya esta clase hasta aquí. Nos toca ver ya los 10 mandamientos posteriormente y vamos a, ahí leen en su casa, solo quedan, quiero ver, son 7 láminas nada más, las que están ahí pendientes de la clase 7 acá, donde aparecen los 10 mandamientos, el decálogo, los capítulos 21 al 23 encontramos las leyes civiles y ceremoniales, ¿verdad? El pacto violado y renovado, ¿verdad? Cómo hacen el becerro, lo vamos a estudiar rapidito la próxima semana. Y qué es lo que sucedía, ¿verdad? Y por qué la forma de toro que le hacen ahí o de buey, ¿verdad? Obviamente pues refiriéndose a una deidad de allá que habían visto en Egipto, la fundición de Es. Y ahí aparece cómo Moisés baja después de estar 40 días y 40 noches allá en el monte Sinaí, baja con la ley, pues y él tiene que establecer ahí un trato ahí donde los levitas se apartan, ¿verdad? Para con él, y ahí es donde hace el cambio también de los primogénitos que dice que serían de él. Bien, hermanos, vamos a quedarnos hasta acá. Si tienen 1 o 2 preguntas, tal vez le podemos abordar, o alguna consulta, así rapidito, y si no, pues igual que la semana pasada, usted me la hace llegar por medio de WhatsApp, ahí a mi número personal. Pastor, no sé si las clases son 4 ahora. Pues fíjese que yo le pregunté eso al pastor Aguirre y no me han contestado todavía. Entendería yo
como no nos han dicho nada para la otra semana aún, entendería que la otra semana todavía es clase. Ya, todavía es clase y faltan 2 para el parcial. Así es de que eso es lo que yo quería saber. La semana pasada le escribí el día martes, ¿verdad? Al pastor, pero no han contestado. Pues me imagino que todavía están quizás deliberando en relación a esto. Entonces no hay nada definido. Pues yo ahorita sigo en pie que hay cuarta clase. Gracias. Una pregunta, pastor. ¿Se sabe Pastor, de qué, la hermana estaba preguntando, perdón. Sí, dígame, hermano, ¿se sabe de qué era sacerdote Jetro? Entiendo Lo que pasa es que la palabra sacerdote tiene que ver con un nivel de autoridad que ejercen primeramente sobre una familia, ¿verdad? Sobre una tribu, sobre un clan. Entonces la palabra sacerdote, lo que les quería decir yo y les explicaba cuando vimos a Melquisedec, es que era algo normal, ¿verdad? Aquel era sacerdote de Salem, o sea, de Jerusalén, este sacerdote de Madián, ¿verdad? Y así en diferentes partes la palabra o la función ya estaba, era muy común, era muy normal, ¿verdad? Entonces, y se refería pues al nivel de autoridad o control que tenía sobre su tribu, su familia, su clan, ¿verdad? Su grupo, ¿verdad? En ese momento. Entonces, esa palabra sacerdote tiene que ver con ese nivel de autoridad que ejercían sobre su grupo, ¿verdad? Al mismo tiempo que tiene que ver en el ámbito espiritual, los encargados de hacer sacrificios, ¿verdad? Y eso viene desde allá, desde Babilonia, ¿verdad? Viene de donde era, ¿verdad? El papá de Taré, ¿verdad? El papá de Abraham, ¿verdad? Que ofrecían sacrificio. Entonces también eran llamados por ellos, porque eran los que ofrecían los sacrificios a sus dioses. Prueba de ello es que el Señor levanta en el tiempo de Moisés como sacerdote, ¿verdad? A la tribu de Leví, descendientes de Coat, y como sumo sacerdote los descendientes de Aarón. Entonces la palabra ya era conocida y era aplicada en ese contexto que estamos viendo nosotros, pero más que todo el Señor le da un significado ya bastante espiritual y que nosotros lo conocemos en el Antiguo Testamento como un mediador entre el pueblo y Dios, ¿ya? Ese es ya el significado propio que se le da para el pueblo de Israel, porque el profeta es quien hablaba de parte de Dios al pueblo y el sacerdote es quien llevaba el sacrificio del pueblo hacia Dios. Entonces era una forma de acercarse a él. Entonces no me cabe la menor duda que en los pueblos paganos también eran los encargados de ofrecer los sacrificios, ¿verdad? Así como a los dioses, ¿verdad? Que ellos tenían, ¿verdad? Que los ofrecían, ¿verdad? Esos sacrificios a ellos. Gracias, pastor. Es que me quedó la duda porque sus hermanos, Aarón y María, se enojan con Moisés porque había tomado una mujer de otra tribu. Me imagino que hablaban de la mujer, la mujer Cusita. Hija de Jetro, y eran quizás idólatras. Porque aquí se ve que Jetro conoce a Jehová hasta que está con Moisés. Sí, eso es un punto, ¿verdad? Discutible, pues, ¿verdad? Inclusive mujer Cusita tiene un argumento un poquito también distanciado de lo que algunos están especulando. Sin embargo, pues, punto de discusión, ¿verdad? Que tal vez se puede tratar ya así personalmente. Ustedes me preguntan, ahí lo podemos tratar ahí porque sí ya tiene otra connotación cuando se enojan porque ha tomado, ¿verdad? Una mujer Cusita. ¿Qué significa Cusita? ¿Verdad? Entonces hay varias posturas en relación a eso. Entonces allí le escribo para... Está bien, hermanita, ¿cómo no? Bien, hermanos, si no hay, nos quedamos hasta ahí. Gracias, ¿verdad? Por su atención. Les felicito, habemos 63, ¿verdad? Incluyéndome. Yo le animo, ¿verdad? A poder estar en las clases. Hay algunos que me han pedido permiso, me han escrito que les ha tocado trabajar y es comprendible, ¿verdad? Y no hay ningún problema, pero hay algunos también que no le toman, ¿verdad? Tal vez la seriedad, ¿verdad? A la clase. Sin embargo, pues yo, por ejemplo, si son 70 los que están inscritos, hay alrededor de 10 personas que no están, de los cuales hay 3 que me han pedido a mí permiso. Así es de que le felicito a usted que ha estado y esperamos pues volvernos a ver el próximo lunes.
en la clase y cualquier duda, ¿verdad? Usted me la hace a mi número particular, ¿verdad? Y lo que pueda, pues, ayudarle. Ahí vamos a estar a la orden. Y lo otro es que a los que me han pedido libros, pendiente que esta semana se los voy a estar enviando. Algunos me han pedido libros acerca de las fiestas, ¿verdad? Y acerca de algunos temas también específicos. Así es de que en esta semana se los voy a estar enviando hoy, especialmente entre mañana y el miércoles. Amén, pastor, gracias. Hola. Yo hablaba ahora con Misael y me dijo que más o menos los parciales iban a ser dentro de 15 días. Ah, pues perfecto. Ah, pues tenemos 2 semanas, ya ve, la próxima semana es clase. Ah, pues estamos bien. La próxima semana terminamos, ¿verdad? La parte del Éxodo. Usted tiene una tarea para el área de Levítico. Y la última unidad vamos a estar entrando un poquito, ¿verdad? A ver lo que es, porque la otra semana vamos a ver lo que es el tabernáculo ya. ¿Verdad? La disposición de Dios y el tabernáculo. Y la siguiente semana es parcial. Ya en la unidad 4 vamos a ver los aspectos de Levítico, de la santidad del Señor. Y la parte de números, ¿verdad? Y ya en Deuteronomio solo son discursos de Moisés, que ya son repetitivos, ¿verdad? Acerca de lo que se ha visto anteriormente. Bien, vamos a orar, hermanos. Gracias ahí por... Pastor, antes que termine, ¿se le puede mandar la tarea antes? ¿El qué? Sí, hay alguien que ya me la envió. Sí, no hay problema. Hay alguien que ya me la envió al correo, ¿verdad? Mándenla al correo si ya la tiene. No me vayan a mandar una página, hermano, ¿verdad? Por favor. Ok, pastor. Muchas gracias. Me vayan a mandar ahí un copy-paste de las redes sociales, ¿verdad? Ni que lo que opina fulano, mengano. No, sáquelo de la Biblia, sáquelo de la historia de Israel, sáquelo de Flavio Josefo, sáquelo de varios libros que usted tenga, ¿verdad? Así es de que, pues sí, no me vaya a salir usted con una tarea de primer grado, ¿verdad? No quiero que vaya hasta la fuente, viene ahí de Google, ¿verdad? Así es de que no, ¿verdad? Por favor. Estamos ahí, le voy a pedir a mi hermana, quiero ver, que a quién veo, hermano Elías Maldonado, ¿verdad? Ahí desde San Francisco, ¿verdad? Llévenos en oración, hermano Elías Maldonado. Amén, pastor. Oremos, mis hermanos. Amén. Padre santo y bendito que estás en los cielos, que tienes todo el poder y la gloria sobre todo lo que has creado, especialmente el ser humano, Señor. Apelamos a tu misericordia, a tu bondad, a tu amor. Te pedimos por el bienestar de cada uno de los hermanos, de los compañeros, por el pastor Robles, su familia, su ministerio, Señor, que le bendiga grandemente, por las necesidades económicas, por las necesidades de salud, por la familia, Señor, por los empleos, por los negocios, Señor, que estés tú pendiente de cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito, por la enseñanza que nos has provisto esta noche, que va a ser de gran beneficio para compartir con otros que no han venido a la luz, Señor. Ayúdanos a comprender mejor tu palabra cada día. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Dios me le bendiga. Bendiciones, hermanos. Amén.